Buenos días a todas y a todos. Como decía Juan Carlos, celebramos con el RedLab una cosa que muchas veces es rara y es el partenariado en un sentido amplio. Yo considero que estar trabajando con María Calle a mi lado, que es una persona que viene de un mundo técnico, de un mundo donde trabaja los temas estadísticos, o tener otras personas dentro del Ministerio que han estado apoyando y que al final hemos realmente trabajado en partenariado. Aquí tenemos a Daniel. Daniel es una persona que nos ha alquilado las aulas en Telde, pero que se siente parte de RedLab también, ¿no? Y por eso está aquí. Entonces, yo creo que se ha producido una sinergia interesante que sería una de las cosas que a lo mejor rescataríamos más allá de lo que son los números en sí, que son sumamente importantes, ¿no? Bueno, yo voy a introducir este tema rápidamente explicando que cuando hablamos aquí de pobreza y situación de brecha digital y personas que cobran la prestación canaria de inserción o el AROP o el ingreso mínimo vital, realmente estamos hablando de la realidad de una parte de la realidad de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión en España y en este caso en Canarias, que tenemos la segunda tasa más alta después de Andalucía, con casi el 34% de la población en riesgo de pobreza y exclusión, con 62% de los hogares con dificultades para llegar a fin de mes, de acuerdo a los datos de la encuesta de condiciones de vida, un 13% que no puede comer proteínas cada 2 días. De este grupo de edad que aborda el proyecto RedLab, 45 a 65 años en Canarias, que son 744.000 personas, la mitad tiene estudios primarios, llega solo a los estudios primarios. Muchas personas de estas no han completado los estudios primarios y además tiene unas características especiales porque 200.000 de estas son personas inactivas que están fuera del mercado de trabajo, ¿vale? Con una tasa elevadísima que es del 24% en el grupo más joven, de 45 a 55, y de un 19,4% en el grupo de 55 en adelante. Es decir, tenemos altas tasas de paro, altas tasas de inactividad, altas tasas de pobreza y dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, no es una población abstracta, sino que es una población que vive con un marco de dificultad importante, ¿no? Y esas dificultades son, al final, multidimensionales, afectan a la salud, afectan a bienestar, te ponen barreras, ¿no? Te ponen obstáculos y generan todo tipo de interacciones. Por ejemplo, el INE ahora mismo nos dice que es la segunda comunidad que tiene, bueno, la tercera, están Ceuta y Melilla y Canarias dentro de las comunidades autónomas que tienen mayores dificultades en tener un dispositivo conectado a Internet, un ordenador, ¿no? Entonces, en este sentido, el proyecto RedLab, que va dirigido a este grupo de edad de 45 a 65 años, perceptores de rentas mínimas y sobre todo el ingreso mínimo vital, está completamente bien detectado como grupo diana o como grupo destinatario porque es gente que tiene especiales dificultades y brecha digital de acuerdo a las propias estadísticas que maneja el INE, ¿no? El ingreso mínimo vital ya sabemos que es una prestación que tiene unas características muy concretas. Decir que surge en la pandemia es hablar a lo mejor muy rápido, ¿no? Las rentas mínimas autonómicas vienen funcionando desde hace 20 años y el ingreso mínimo vital es una prestación de carácter estatal que cumple con el principio 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales que conocéis y que siempre hemos comentado, ¿no? Y es un elemento de acción protectora de la seguridad social que se complementa con las rentas mínimas autonómicas, en este caso las Canarias,
y que también desde hoy, en los próximos días, ya se podrá complementar con el empleo para evitar justamente lo de la caída en la trampa de la pobreza, ¿no? El proyecto realmente aborda esa cuestión de las brechas digitales y de la baja empleabilidad, que no la inserción laboral. En esto hemos tenido aquí unos debates sobre qué era una cosa y qué era la otra, porque la empleabilidad es la capacidad que yo tengo de insertarme en el mercado de trabajo, a diferencia de la inserción laboral, que es cuando yo realmente puedo conseguir ese trabajo, empezar a trabajar y mantenerlo. Pero sí que hemos trabajado en todas las barreras y en todos los obstáculos que las personas alejadas del mercado de trabajo durante muchos años, como son este grupo, con altas tasas de paro y alto nivel de inactividad, sufren. Y hay que trabajarlo más allá. Digamos, la excusa de la brecha digital es una excusa para trabajar la empleabilidad. Vale. La metodología es muy importante. Yo creo que no somos capaces de entender la dimensión de esto que se utiliza, por ejemplo, para temas financieros, si voy a subir el IVA un punto o no, cómo es la distribución entre la población, etcétera, pero no se utiliza en los temas sociales y es una práctica que afortunadamente se está intentando cambiar. En otros países sí lo hacen, y de hecho la EAP en Europa, en algunos de esos países, sí está implicada en todo lo que es la experimentación social. Pero bueno, sirve para medir la eficacia, para detectar qué componentes funcionan o no, las consecuencias directas e indirectas que pueden tener estas acciones, los riesgos que se han trabajado muchos y que por suerte se han podido detectar, pero al final muchos no han llegado a cristalizarse como habíamos previsto, ¿no? Y también para prever costes y para prever plazos, ¿no? Porque, claro, todo esto cuesta un dinero y las ocurrencias al final terminan costando más caras, ¿no? Este proyecto tiene 4 hipótesis, que la primera es la mejora de los conocimientos. Como dijimos antes, hay un sistema que es el RCT, que lo comentó Enar también. Es un sistema donde una muestra se divide de forma aleatoria en grupos, ya sobre esto hablará más concretamente María, y con algunos de esos grupos se hace un tratamiento y con otros no, solo el grupo de control y los grupos de tratamiento 1 y 2 en este caso. Las hipótesis buscan comprobar, la primera, la mejora de los conocimientos, la segunda, la mejora de la empleabilidad, la tercera, de la empleabilidad, bien digo, la tercera, las capacidades y actitudes proactivas, y la cuarta, concretamente se busca ver el uso de un dispositivo smart y su impacto en el conocimiento y la empleabilidad. Los grupos, como comenté, son grupos homogéneos. El grupo de control, grupo de tratamiento 1 y grupo de tratamiento 2 surgen de una encuesta de base donde se determina dicha homogeneidad y se divide de manera aleatoria. Bien, no voy a entrar en esto, tenemos poquito tiempo, pero simplemente decir que el tratamiento en el que hemos abundado, además de la entrega de la tablet, consiste en una acción formativa diseñada específicamente para este grupo de edad con estas condiciones sociodemográficas, con problemas de salud y movilidad, con problemas de motricidad fina, con problemas de paro de larga duración, barreras psicológicas personales, etcétera. Entonces, de acuerdo con esto, se planificó una acción formativa que empezó formando a los formadores en una serie de conocimientos comunes y compartidos y que luego se manifiesta en las aulas. De todo esto vamos a hablar hoy y no me voy a extender, así que por mi parte muchas gracias por la asistencia y le paso la palabra a María. Gracias, Graciela. A ver, mi presentación. Sí, pues.
Bueno, yo, como decía Graciela, voy a hablar del primer paso en el diseño de todo este experimento, que es esta asignación aleatoria. Quiero hablar de cómo se hizo, cómo se asignaron las personas de los grupos y por qué, y si hemos conseguido el objetivo que se buscaba con esta asignación aleatoria. Bueno, voy a empezar. Sí, espero. Muy bien. Vale, perfecto, gracias. Bueno, parto de la población objetivo. Ya se ha dicho cuál era la población objetivo para participar en el proyecto. Inicialmente, personas residentes en Canarias, beneficiarias del IMV o de la prestación canaria de inserción, con una serie de criterios, la edad. Estos criterios se seleccionaron para asegurar, como decía Graciela, una población homogénea y, además, especialmente afectada por esta brecha digital. Por la edad, personas entre 45 y 65 años, de bajo nivel educativo, como máximo educación secundaria, que no hayan recibido formación digital o de empleo recientemente. Por otro lado, que tuviesen la capacidad de participar, por eso también se puso requisitos que no requiriesen una intervención social previa, no tuvieran una serie de problemas sociales añadidos o problemas de movilidad o de discapacidad demasiado altos que impidiesen su participación. Con estos criterios se realizó una encuesta telefónica entre todos los potenciales beneficiarios del IMV y de la PCI para comprobar que cumplían los requisitos, hacer una serie de preguntas también para conocer sus características y sus habilidades digitales y de empleabilidad iniciales y, además, asegurar que querían participar. Esto tiene que ver con el comité ético que ha comentado Enar. En todos nuestros proyectos era importante que las personas participantes fueran conscientes de que esto era un experimento, que se estaba haciendo una investigación y participasen con pleno conocimiento de ello y voluntariamente, sin ninguna consecuencia negativa a no participar. Esto dio como resultado pues, una muestra de 3.007 personas que cumplían los requisitos y que querían participar, distribuidas por todas las islas del archipiélago, principalmente en las islas grandes, pero bueno, había participantes en todas las islas. Entonces, ahí teníamos que ver cómo les distribuíamos en los grupos. En las dos islas pequeñas, en La Palma y El Hierro, los grupos eran demasiado pequeños y desde el principio se quedaron fuera del experimento. Se les ofreció la formación, pero ya no iban a participar en el experimento porque eran demasiado pocos para aleatorizar en 3 grupos. En las otras islas, lo que se hizo es establecer una serie de nodos. Los nodos, también ha mencionado Graciela, el nodo es el aula de formación, pero más allá del aula es el espacio donde se hace la formación, la asistencia, el acompañamiento a estas personas, el apoyo a las prácticas no laborales, actividades de socialización. Entonces, los nodos se establecían por criterios geográficos, de cercanía, se agrupaban las personas que podían acceder de forma fácil a este nodo. Además, sabéis que también se les dio ayuda al transporte para facilitar el acceso, porque en algunas de las islas es difícil la comunicación y el transporte. Entonces, EAPN Canarias y el equipo Red Lab hicieron un trabajo muy intenso de estas 3.000 personas, vincularlas a estos nodos por estos criterios principalmente geográficos. Entonces, lo que se hizo, cada nodo se consideraba que podía atender a unas 15 personas de cara a ofrecer esta formación completa. Entonces, establecieron grupos de 15 personas vinculados a estos nodos, a cada nodo 3 grupos de 15 personas. Y lo que se aleatorizó fue, dentro de estos 3 grupos, 3 conjuntos, cuál iba a grupo de control, a grupo de tratamiento 1, grupo de tratamiento 2. Y aquí entramos en el porqué de la asignación aleatoria. ¿Por qué es importante? Porque para poder realmente decir que los beneficios del proyecto se deben al proyecto y no a otras causas que pudiesen darse a la vez, hace falta que los grupos sean iguales entre sí, o que la única diferencia entre ellos era haber caído en un grupo de control o grupo de tratamiento 1 o 2. Por eso se hace esta asignación aleatoria. En teoría, habiéndolo hecho así, deberían ser iguales. Ahora toca comprobarlo. Con los datos de la encuesta inicial, lo que hemos hecho, con nuestro apoyo de nuestros investigadores, es ver que realmente estos grupos son iguales. En un inicio, antes del inicio del proyecto, eran realmente iguales. Y aquí es donde quiero contar un poco este estudio de equilibrio que hemos hecho. Entonces, miramos a sus características sociodemográficas al inicio del proyecto. Y aquí podemos ver que son prácticamente iguales en todas ellas. Tenemos
una mayoría de mujeres, en torno al 65%, bastante iguales en los dos grupos de edad, el 45-55 y 55-65%, en torno a un 10% que habla inglés, un 8% trabajan, en cambio casi un 90% están en paro, en torno a un 10% tienen responsabilidades de cuidados de personas con discapacidad, un 8% cuidan a niños, un 10% tienen ellos mismos discapacidad. Muy pocos tienen una formación laboral reciente y también en torno al 30% son beneficiarios de la renta canaria y el 80% del IMV, teniendo en cuenta que algunos son de las dos a la vez. Casi todo está equilibrado. Vemos solo algunos desequilibrios en los hablar inglés. Es una variable que vemos que ha caído, esto es por estadística, por probabilidad. Hay algo más de personas que hablan inglés en el grupo de tratamiento 2. Y el ser beneficiarios de la renta canaria también está desequilibrado en el grupo de tratamiento 2. Esto es bueno, en general en casi todas las variables tenemos equilibrio. Estas dos y alguna más que voy a contar que hay desequilibrio, simplemente hay que tenerlo en cuenta después en el análisis de los datos. También vemos una distribución por islas completamente equilibrada. Esto es de esperar porque se ha hecho así aposta para que las islas estuviesen equilibrados los tres grupos. Por nacionalidad, también con una gran mayoría de españoles, solo hay un pequeño desequilibrio en los que pertenecen a países de la UE, distintos de España, pero de nuevo es una cosa muy pequeña. Hablamos de una diferencia entre el 2% y el 4%. Y en nivel de estudios, que todos son hasta como máximo nivel de educación secundaria completa, pero también vemos un bastante equilibrio entre los tres grupos. De nuevo, solo hay unas pequeñas diferencias en estos dos grupos, los que tienen educación secundaria incompleta o los que tienen bachillerato incompleto. Hay un poquito más de nivel educativo en el GT2 que en el GT1. Se puede controlar por ello y no es importante, pero bueno, o sea que vemos que la loterización realmente ha cumplido el objetivo, que es que los grupos son bastante iguales al inicio. Ese es el primer requisito para que realmente la evaluación de impacto diga lo que queremos que diga, que es si el programa ha funcionado o no. Esto es un primer paso. El siguiente paso es, una vez que se han sido asignados, las personas se les invita a participar. Unas aceptan y otras no, unas continúan hasta el final y otras no. Como todos los PEMOS que estáis aquí lo sabéis, que no todas siguen hasta el final. Esto es lo que… Ay, perdón, se me había olvidado. Un chequeo más que hacemos es… Vemos los indicadores en los que vamos a ver el impacto. El impacto lo vamos a ver, como ha dicho Graciela, en varios aspectos. Habilidades digitales, empleabilidad, búsqueda de empleo y también aspectos personales como salud autopercibida, nivel, calidad de vida y calidad de salud que perciben las propias personas participantes. También vemos que en esto, en el inicio, están los tres grupos muy equilibrados, con lo cual las diferencias que se ven al final realmente vamos a poder decir que es gracias al programa. Como decía, lo siguiente es ver qué ha pasado durante el desarrollo del programa, quiénes han participado. En el grupo de control, en realidad, todos empiezan y terminan porque no hay participación, ¿no? Simplemente contestan a las encuestas. El grupo de tratamiento 1, vemos que la mayoría, casi el 90%, reciben la tablet, que es en lo que consiste su participación. En cambio, en el grupo de tratamiento 2 ya vemos desde el principio que solo un 67% inician la formación, acuden a la primera clase y un 42% la finalizan. A pesar de eso, los resultados que va a presentar a continuación Miguel se van a centrar en todo el grupo. Vamos a considerar como GT2 a los 994 que estaban asignados al grupo, con lo cual la potencia del programa es que, aunque solo el 42% participan, a pesar de todo, se ven resultados cuando miramos a todo el grupo asignado al GT2. Luego, la encuesta se hizo telefónicamente, las dos encuestas, una al finalizar y otra 6 meses después, y se llamó de nuevo a todos, a los 3.000, incluso a los que no habían participado. La tasa de respuesta es relativamente alta, 80%, 74%, está bastante bien. ¿Ahí qué es importante mirar? Pues que esa tasa de respuesta no sea distinta entre grupos, porque si resulta que nadie nos responde del grupo de control o
las características de los que responden en un grupo o en otro son distintas, pues ya no vamos a poder comparar a los grupos a decir que son iguales. Aquí bueno, ya se ve aquí directamente que parece que hay un poco menos de respuesta en el grupo de control y el GT2 que en el GT1, el 74% al 80%. Bueno, eso se recupera en la segunda encuesta, que ahí sí que se alcanzan tasas similares. Y por dar unas breves pinceladas, mirando por características, sí que se ven que hay algunas diferencias, no muy grandes, pero, por ejemplo, las personas que hablan inglés tienen menor probabilidad de responder en el GT1, las personas con responsabilidades de cuidados también. En cambio, las personas con discapacidad o con nacionalidad española tienen menos probabilidad de responder en el GT2. Podríamos especular sobre las causas, pero bueno, lo importante de nuevo hay que tenerlo en cuenta al analizar los resultados. Podría haber algún efecto ahí de esa falta de respuesta. Esto en la encuesta 1, en la encuesta 2, esto cambia. La ventaja de tener esas dos encuestas es que igual, pues, combinando una con otra podemos ver qué resultados son más robustos. Y nada, como conclusión de esto quería dar paso ahora a los resultados de la evaluación, pero simplemente este es un trabajo previo que hay que hacer para asegurar que la evaluación es robusta. Y las conclusiones es que podemos decir que sí, porque realmente los grupos son casi iguales al inicio, hay muy pocas características que son distintas. La tasa de respuesta es bastante alta y no está fuertemente desequilibrada entre grupos, con lo cual en la siguiente presentación vamos a ver que estos resultados realmente nos permiten decir qué efectos se deben al programa Red Lab. Así que, muchas gracias.